Listo, ahora sí ya se está grabando. Pues bienvenidos, Vania, José Luis y Enrique nuevamente. Gracias. Este capítulo les pongo un poco en contexto también, el capítulo y de dónde sale todo esto de las coaliciones promotoras. Lo generan Sabatier y el capítulo que estamos viendo, que se compartió para esta lectura, es como una actualización de este marco teórico de Sabatier por otro autor que se apellida Weevil, creo que espero no pronunciarlo tan mal. Este autor Weevil, si no me equivoco, también es editor de una revista que se llama Policy Science y también tiene algo que me gusta mucho, que es un yearbook, un anuario de políticas públicas. Entonces lo pueden encontrar en internet como el Yearbook of Public Policy. Y él cada año tiene el interés, a pesar de que desarrolla más esto de proceso de políticas públicas y especialmente dentro del proceso, este marco de coaliciones promotoras, tiene esta revista y cada año también saca el anuario para saber cuáles son los temas de interés de los que están investigando políticas públicas. Lo tiene como desde el 2010, por ahí. Y cómo va cambiando. Y a pesar de eso todavía sigue siendo relevante las coaliciones promotoras y las corrientes múltiples, que es otro parecido, que es como cesto de basura. Eh, pero bueno, en este se enfocan más en las coaliciones. Y pues nada, dicho eso, dicen que todavía es muy relevante en la literatura actual. También menciona ahí cómo puede ser relevante todavía, a pesar de que es como de 2009. Una compañera nos pasó una entrevista que le hacen a él, muy cortita, un artículo de 7 páginas. Lo entrevistan y dice que todavía esa actualización la considera vigente y relevante dentro de la literatura y de los artículos que se están publicando sobre políticas públicas y coaliciones promotoras. Lo más importante de esto del proceso de políticas públicas es explicar el cambio de la política pública. Ese es el contexto. Y ahora sí, quien se anime a hacer como un resumen, sé que es muy extenso y a mí se me hizo complejo. Es muy extenso y tal vez en un primer resumen se vayan cuestiones, pero si alguien quiere platicar un resumen breve de qué es lo que veo, cómo explica estas coaliciones promotoras, adelante. ¿Quién se anima? Adelante, Vani. El marco de coaliciones promotoras, de entrada, pues lo pone en contexto así muy claramente al principio, es para resolver problemas insolubles. Esa es la idea de este marco, ¿no? Problemas que involucran grandes conflictos de objetivos, discusiones técnicas importantes y creo que el core de este asunto es que hay muchos actores de diversos niveles de gobierno. Y eso es lo que hace que sea un marco un poco diferente. Mencionan mucho al pluralismo. La verdad no me quedó claro a qué se referían, pero bueno, pero se diferencia del pluralismo este marco de colecciones. Revisión en particular lo que hace es, bueno, hacer una revisión no tan breve de lo que se había hecho anteriormente, una actualización, y trata de mostrar dos nuevas explicaciones a, a, a lo, al hecho de que cómo cambian las políticas desde la perspectiva del marco de coaliciones promotoras. Menciona, bueno, me gusta que al principio sí hace un poco una explicación para contextualizar de qué quiere decir una política, un subsistema, dentro del subsistema, las dimensiones que puede haber, y pone el ejemplo del agua, ¿no? La política es medio ambiente, el subsistema es el agua, y ya las dimensiones es funcional, sustantivo, y por otro lado de la territorial. Entonces como que aterriza, siento yo, muy rápido a qué se refiere con el marco de coaliciones promotoras de Sabatier. Bueno,
El modelo se basa básicamente en dos premisas, que es el modelo de individuo y los sistemas de creencias. El modelo de individuo se refiere a... no sé a qué se refiere, ya se me olvidó, puse una nota, pero que aquí... Bueno, y el sistema de creencias, esa sí me quedó más claro, que se refiere a los... Bueno, yo lo pusieron tal cual en inglés. A las creencias de Deep Core, que son las básicas. Yo me imagino que se refiere a lo más profundo de la política, ¿no? Las políticas de las creencias de la política y las creencias secundarias. Esto lo que está haciendo es tratando de introducir a qué se refiere el marco teórico y desde qué perspectiva y desde qué puntos de vista tratan de analizar desde el individuo, desde las creencias y desde lo que ellos proponen que es choque interno. Y creo que, bueno, no sé qué cosa consensuada, ¿no? ¿Qué es lo que ellos están proponiendo que sería otra perspectiva para tratar de entender de qué se trata esto? Ellos mencionan el shock interno como un camino alternativo al cambio de políticas. Creo que la verdad, lo que más me gustó, bueno, habla de muchas cosas, coaliciones promotoras, sistemas de creencias, lo va explicando todo, el marco original, los cambios que se han realizado a partir de Sabatier, la tipología de los recursos, pero al final yo creo que lo que a mí más me gustó es que en sus conclusiones critica el propio modelo. Por un lado critica el modelo y por otro lado abre la posibilidad a través de preguntas para otros investigadores de, bueno, si se quieren ir por allá, todo esto no está estudiado, ¿no? Y básicamente las críticas es que declaran lo que es evidente y obvio. Pues sí, es obvio que cuando hay una política, pues hay muchos interesados y hay unos que están en contra y unos que están a favor, y estos van a van a coincidir o a no coincidir, a coalicionar en algún momento. Esa es una de las críticas más importantes. La otra crítica es que este marco, a través del tiempo, se ha revisado constantemente, que bueno, se defienden diciendo que no están constantemente, que parece ser que lo han revisado cada 6 años, pero sí le van agregando o modificando. Otra crítica, que esa sí no la entendí, es que no trata el problema de la acción colectiva. Lo iba a buscar a qué se referían, pero no lo busqué. Y esto sí, yo creo que sí es muy importante. No hay variables institucionales y operacionalizadas que estructuran la formación y el comportamiento de las coaliciones. Al final ahí dicen, bueno, está el individuo, están las creencias, está el choque interno. Ellos lo nuevo es que lo que se había manejado antes era que las políticas cambiaban y creo que muchos años se siguió esa corriente a través de choques externos. No se había pensado en que adentro de la política podía haber algo que generara el cambio, y ellos lo que promueven, ¿no? Bueno, lo que yo estoy diciendo es que desde adentro se puede promover el cambio de política, pero al final no explican operacionalmente cómo ocurre esto, como que se queda un poquito arriba, ¿no? Y bueno, ese es mi resumen. Muchas gracias, Vania. Hola, ¿qué tal, Ana Jansin? Bienvenida. Sí, tienes silenciado el micrófono, pero si gustas participar, ahorita, por ejemplo, vamos empezando y puede ser que empecemos a discutir un poco subsistemas. Ya nos platicó Vania que están, hay un conjunto de personas que trata de resolver un problema insoluble y se van a juntar en coaliciones, en grupos, pero nos brincamos el primer concepto, que fue el de subsistema. Y si quieres platicar, ¿qué es un subsistema? ¿Qué es una coalición? Ok. Bueno, lo que leí un poquito de este artículo número 1, pues que ya existen diferentes investigaciones, creo que son como 100 aproximadamente las que se han desarrollado, y es un artículo, un archivo de lo que viene a ser todo lo que viene a ser la coalición de Sabatier con otras cuestiones de innovación y desarrollo que se han estado generando. En la parte de lo que vienen a ser lo de coaliciones, nos menciona ahí un cuadrito que viene a ser la figura, ahí no trae pie, 7.1, que es el diagrama del marco de coaliciones promotoras,
que nos indica que debe de estar en base de diagrama para poder entender una coalición, que se analizan todo lo que son los atributos del área del problema, ya sea buenos o malos, la distribución básica de los recursos que se debe de desarrollar. En la última parte del medio del recurso dice que en la parte de coaliciones es importante también la parte financiera, porque al momento de hacer estos grupos o poder invitar a personas de grupos de investigación para que puedan ahondar más en la parte del problema, pues se necesita una parte de lo que es el recurso financiero. Los valores socioculturales de lo que viene a ser la estructura social. También nos habla en la parte de los diferentes grupos. Hay una palabra que me llamó la atención, el triángulo del diablo. El recurso del diablo. El recurso del diablo, algo así me llamó, que obviamente cuando existe ese conflicto... Hay dos, uno es el triángulo de hierro y el otro es el drift de Devil Drift, o ¿cómo dijiste? El diablo, se me olvidó. ¿Cómo lo pusieron en español? El recurso del diablo. El recurso del diablo. Y el triángulo del hierro, fueron las dos que dije. El triángulo del hierro, pues es la cuestión económica, política, de los tres poderes o las tres formas de la economía, fue lo que más o menos comprendí. Y el recurso del diablo, cuando existe ese conflicto entre diferentes que buscan tener el poder y que por el mismo poder, que era lo que me comentaba en una ocasión, doctor, que mi tesis iba a ir por esa parte, por el hecho de que existían obstáculos de poder o de política que lo estaban, que si es blanquiazul y federal es morena, y existe ese mismo obstáculo para poder crear esa política, porque la están obstaculizando ellos mismos y no dejan crecer o avanzar una política, aunque sea para beneficio del mismo Estado. Y es una lucha de poder, y quien más la sufre obviamente es uno como ciudadano o la persona que va a beneficiar la política. Que una de las partes mencionaba también que al momento de la elaboración de las encuestas, el decir realmente el impacto que va a tener esta política al momento de desarrollar la parte de las coaliciones. Ay, ¿qué más fue lo que? Déjeme checo mis fichitas bibliográficas. Y en la parte de los subsistemas, que el marco que lo asume, dice que los participantes deben de especializarse si quieren tener alguna esperanza de ser, realmente deben de ser conocedores o tener una especialidad relacionada a lo que viene a ser el tema que nos habla de lo que viene a ser la política sobre el agua en el estado de California, que realmente quienes la pusieron. Aquí nos menciona lo que es el triángulo del hierro, que está conformado por legisladores, funcionarios del organismo, líderes de grupo de interés y también investigadores, periodistas, todos aquellos que puedan ejercer alguna opinión en lo que viene a ser el sistema de los factores externos. Venían los factores externos exógenos y los internos, que al momento de que se genera una política por medio de coalición, una política pública por medio de coalición, que dice que los factores externos, pues precisamente fueron alguna situación emergente o alguna inflación económica, alguna cuestión económica a nivel mundial que impacte directamente, o la parte de una emergencia sanitaria como la vivimos en el 2020, que se tuvieron que poner de acuerdo para crear políticas. Y en las partes internas, pues nos pone el ejemplo de cómo se derramó el petróleo no recuerdo el estado, pero que es algo nacional únicamente y que afecta a nivel nacional, y que deben de ver cómo crear esa política. Y pues nos dice que el marco de lo que viene a ser las coaliciones promotoras o el cambio de política, se asume a la creencia que los participantes
pues son estables durante el periodo que se está haciendo dicha participación en la política. Y pues los participantes deben de asumir una posición semiautónoma, donde van a compartir sus conocimientos especializados dentro de lo que viene a ser el área de la política pública que se va o se pretende cambiar o mejorar, y pues que son organismos de interés que obviamente están preocupados por el problema que se está llevando a cabo. Y el alcance del subsistema, pues realmente en el marco de coaliciones promotoras, pues es la regla elemental que debe de enfocarse a la cuestión geográfica, a la cuestión sustantiva de la institución que lo va a estar creando, que era, como usted me decía, ok, vamos a analizar qué es lo que se está pasando en Chihuahua, qué no está pasando en Sonora, qué está pasando en Baja California, para cuáles fueron las coaliciones o por qué no está emergiendo o por qué no está pasando lo que si están en las mismas condiciones geográficas, porque en el estado de Chihuahua no pasa y en los demás ya están pasando, cuáles fueron los actores o cuál es el actor que ya sabemos la respuesta, pero ahora sí, como usted me comentó, en el diablo se esconde en los detalles para ver por qué ese actor no está actuando de una forma propositiva, o si está viendo que en los otros estados está teniendo un mayor alcance, una mejor mejoría, para que este estado obviamente esté en la misma sintonía. Y pues lo que ahorita comentaba la compañera, que el modo individual y los sistemas de creencias, cómo se llevaban a cabo por medio de las coaliciones promotoras, que los marcos se suponen que son actores que deben de estar interesados, que buscan de forma racional intereses en común que puedan tener una lógica apropiada de cómo se está manejando todas las reglas y las consecuencias de poderlo llevar a cabo. Y pues a grandes rasgos, pues ahí eso fue, doctor. Muchísimas gracias, Ana Jansen. Hola, ¿qué tal, Laura Elisa? Bienvenida. Voy a regresar un poquito con esto del subsistema y ahorita, si quieres, abres el micro, Laura. Lo que yo entendí es que hay un conjunto de subsistemas y lo más importante es primero delimitar el subsistema. En el subsistema están todos los actores que buscan influenciar un tipo de política en particular. Política en general, o sea, no nada más un programa en general. Por ejemplo, habla de políticas de conservación del agua o políticas medioambientales o políticas energéticas. Entonces, hay varios actores que quieren influenciar y cambiar ese problema aparentemente insoluble. ¿Quiénes son esos actores que se pueden identificar y hay que delimitar? Ese subsistema lo podemos identificar por dos cosas: por la función que tienen los actores y por el territorio en donde se encuentran. ¿Quiénes son? Dicen, no nada más son los del Triángulo de Hierro, los típicos, que es los legisladores, eran los legisladores, los funcionarios de los organismos, los líderes de grupos de interés o puede ser de ONGs, pero también incluye a investigadores y periodistas, asumiendo que hay una parte técnica en la política pública y que ellos, investigadores, periodistas, consultores también, al ser como más técnicos, un perfil más técnico en manejar esa información, los buscan y pueden influir también en la política pública. Entonces, hay todo ese subsistema y se pueden unir algunos miembros de ese subsistema cuando tienen sistemas de creencias compartidos. Y se introduce esta onda del diablo que ahorita lo podemos platicar, pero bueno, quería platicar
primero que lo más importante es identificar ese subsistema, y él pone mucho énfasis en que primero hay que tenerlo muy claro. ¿Cuántas coaliciones a veces aparecen dentro de ese subsistema? Pueden ser, dice, de 2 a 5, es lo que se ha venido encontrando, que se unen con estos sistemas de creencias compartidos. Y además en esta factor del diablo, o no recuerdo cómo le llaman, ahorita lo acaban de mencionar, que recurso del diablo, que es esa tendencia, exacto, el recurso del diablo. Aquí hay una unión de muchísimas teorías, hay también teorías psicológicas que le meten ese recurso del diablo, que dice que tenemos una propensión a exagerar las pérdidas, y eso es muy común y se ha investigado mucho en economía conductual. Cuando, por ejemplo, haces juegos de azar, hay aversión a la pérdida. Entonces, a veces tenemos ese sesgo cognitivo, tenemos aversión a la pérdida, no queremos costos muy altos porque podamos perder, y entonces empieza a funcionar ahora lo que vemos con el discurso del presidente. Vemos a los contrarios como muy poderosos, que pueden inducirme costos más altos de lo que en realidad podrían hacer, y se hace una especie de los de allá son los malos, los contrarios, y yo entonces rápido me tengo que unir con otros actores que tienen un sistema de creencias compartido, y hago una especie de grupo con el sistema de creencias que compartimos entre nosotros, antes de que nos ponga el mandado el otro, una posible coalición promotora contraria a la mía, y elija un instrumento o una política pública diferente. Bueno, hasta ahí como la primera parte de subsistema, y estos miembros que pueden identificarse. Les digo, puede ser de forma territorial, que estén muy juntos y que tengan funciones específicas, y se van a estar buscando por este recurso del diablo. Hola, ¿qué tal, Laura? Si quieres platicarnos un poquito, no sé si tienes presente ahorita en este momento el sistema de creencias. Había como diferentes grados de creencias, uno el de core beliefs, o el otro preferencias de políticas, y el otro es de instrumentos, ¿no? Sí, es correcto, que al final lo he hecho como de manera general. Muy buenas noches a todos, espero que sí me escuchen, no sé, porque ando todo enfermo aparte. Disculpen que haya llegado tarde. Bueno, está el modelo del individuo y los sistemas de creencias. Realmente, por ejemplo, el trabajo que yo estoy llevando a cabo se asemeja mucho a cómo es la implementación de políticas públicas en el Estado de México, dirigido a lo que es la violencia de género. Entonces, parte de lo que ahorita estaban comentando es como parte de las coaliciones que se han realizado, de cómo los actores también pues influyen en ese parámetro para poder estandarizar como todas las acciones en el Estado. Por ejemplo, con la situación de política en razón de género, vimos desde cómo empezaron a crear en la Agenda 2030 y cómo lo fueron estandarizando en leyes aquí en el Estado. Entonces, parte de el análisis que voy a realizar es, como bien lo comentaba y tiene mucha razón, doctor, igual pues sí quedaría mucho lo que eran con las coaliciones, porque se ve cómo los actores a través de la legislación, funcionarios, líderes y todos a través de las alertas de género que se han creado aquí en el Estado, se han implementado bastantes políticas públicas para poder erradicar un poco la violencia en ese sector que es la política. Entonces, no podría definir todavía muy detalladamente los subsistemas y el sistema de creencias, pero bueno, tiene la lógica esta de consecuencias y la lógica del beneficiado. Si quieres, podemos hacer como un experimento. Con tu caso, por ejemplo, las creencias fundamentales es, aquí están, supuestos muy generales, normativos, sobre la naturaleza humana, y cuestiones como la libertad, igualdad, prioridad relativa del bienestar de diferentes grupos. Ahí
¿qué es lo que crees que ha unido a los grupos o cuál es la prioridad fundamental respecto tal vez al grupo de mujeres? Pues es lo sociocultural, al final de cuentas, a través de la erradicación de la violencia, o sea, tener esa equidad, esa paridad que le llaman, es sobre todo yo creo que va enfocado a eso, a poder erradicar la violencia en las mujeres. Entonces, dentro de eso, en el sector político, pues ya la implementación como de leyes ha estado a bien hacerlas para disminuir esa situación. Entonces yo creo que parte desde la paridad de género. Ok, es paridad de género, igualdad, y luego tenemos en otro nivel de creencias, es las creencias sobre políticas públicas. Entonces ahí sería ¿cuál sería el papel del gobierno para fomentar la equidad o la creencia de esos grupos? ¿Qué podría hacer el gobierno? Pues crear, por ejemplo, en este caso, bueno, o sea, es crear instituciones, a través de la legislatura, pues crear como conciencia en la ciudadanía, a través de crear instituciones que rijan a lo mejor el disminuir o el que no se violente tanto los derechos de las mujeres. Entonces es como ir poco a poco con esas políticas, ¿no? A través de esas acciones y leyes y normatividad jurídica. ¿Y estoy bien? Perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, sí. Vale, parece que estoy en mi examen. Ay, sí. No. Es que funciona bastante bien porque tienes identificado unos grupos que promovieron, eh, trataron de impulsar ahí la agenda de acciones que mitigaran la violencia contra la mujer en el Estado de México, donde ha sido un problema históricamente muy Muy grave. grave, Sí, ¿no? Y en agenda. sí, sobre todo porque todo ha empezado con la situación de los feminicidios, sea, bueno, con las personas desaparecidas y todo también esto conllevado pues la erradicación de la violencia, ¿no? Por la Agenda 2030 de los ejes que tenemos, pero también, por ejemplo, ya aunado a ello está lo de la violencia política que sufren muchas mujeres en elección, ahora que pasaron las elecciones aquí en el estado, pues también es un ejemplo de que todavía hay mucho como por hacer, ¿no? Y que hay empresas, hay organizaciones o instituciones ya como la Secretaría de la Mujer, las Mujeres que se implementó, el CIABEM, que es también como es en la Comisión de Delitos también para víctimas de violencia. Entonces, todo eso también la Fiscalía abrió como un área también especializada en violencia de género. Entonces, eso pues ha conllevado también dentro de las acciones para atender y evaluar las políticas públicas, porque al final también se evalúa, o sea, no nada más es como la implementación, sino también, por ejemplo, todas las acciones que se hagan en el sector estatal se evalúan a través de la Secretaría de Justicia, en este caso, para que realmente se le dé un seguimiento que al final a lo mejor es cuantificable, pero a veces socialmente todavía no se erradica, porque pues, por ejemplo, hay muchos ayuntamientos en los que todavía los presidentes o algunas figuras públicas violentan a servidoras, o sea, que se han ganado esa elección y no les permiten trabajar o le dicen, ok, ya ganaste, pero pues aquí mando yo y se hace lo que yo quiero. Entonces al final están violentando y eso también es violencia política en razón de género. Ok, súper. Y entonces tenemos ese sistema de creencias que está en 3 niveles. Las creencias fundamentales, aquí sería igualdad y equidad de género y la no violencia contra las mujeres. En las creencias fundamentales de política pública, es no nada más el programa. El otro día estábamos platicando ahí en Facebook que un programa no es una política pública, Sí. sino es un instrumento. Además del instrumento hay como valores o creencias, por ejemplo, si el gobierno debe participar o es el mercado, digamos, en la provisión de agua, ¿no? Son creencias fundamentales o valores sobre la política pública. Y en las creencias secundarias, que le llaman secondary belief, está sí ya los cómo, los instrumentos, y que, por ejemplo, en este caso me imagino que todos estaban de acuerdo
en el sistema de creencias fundamental, tal vez en el sistema de políticas no haya tanto disenso, pero sí en los cómo, que seguramente siempre es donde todo el mundo, ya en los cómo, porque ya tienes que poner dinero, instrumentos, programas, ya puede haber un poco de conflicto, ¿no? Claro, porque al final Entonces, ya los instrumentos a veces no se llevan todos a cabo por la situación de los recursos, y a veces nada más se hace como muy superfluamente a las condiciones que tiene cada área administrativa, ¿no? Ajá, ok, sí, entonces ya vimos, hay un subsistema, son varios actores, ok. se van a juntar. Está el factor del diablo, que también va a funcionar como una especie de ligadura, Mm. y este sistema de creencias que va en esos 3 niveles, ¿no? Sí, claro que sí, que es el estatal. Bueno, son todos, ¿no? Nacional, estatal y municipal, ¿no? No, los niveles de creencias, Ok, me refiero a las de creencias los valores. fundamentales, eh, Ajá. a, los, a las creencias de políticas públicas Y las y a las secundarias, que secundarias. son como los instrumentos. Ah, ok, sí, sí, sí. Muchas Ok, gracias. no, a ti muchísimas gracias. Bueno, ya está esto. No sé si alguien quiera platicar lo que ya en un principio dijo Vania, que había algunas críticas o posibles áreas donde uno puede trabajar, o cómo justificar. Eso les sirve, por ejemplo, a Ana Jansen y a Laura, cuando está haciendo estas críticas, autocríticas al modelo, o que no se han hecho investigaciones en determinados contextos, tal vez les pueda servir para justificar la investigación también que están haciendo. Adelante, mi estimado Enrique. Bueno, yo nada más quería comentar algo adicional a lo que ya mis compañeras comentaron respecto a lo que también decías tú de los actores, que yo creo que hay que identificar que hay actores directos, indirectos, activos y pasivos. Digo, porque dentro del contexto, muchas veces en la conformación precisamente del análisis de todos los aparentes interesados, te puedes encontrar situaciones en donde parece que no hay alguien que es parte del problema, y que realmente hace rato nos compartías de un tema particular, de un cantante que intervenía para un tema ecológico, y que era algo, digo, aquí los compañeros no estaban todavía, comentábamos de un tema para que caminara una iniciativa en temas de remediación ambiental, entiendo, y no avanzaban por la cuestión de que no estaban considerando a un cantante que se llama Emanuel, no sé si lo ubique, que realmente interactúa mucho, o es un actor medular para ese grupo y en ese caso particular. Entonces, yo lo comento por lo que decíamos hace rato del agua, por ejemplo. Pues obviamente el agua, hay mucha gente involucrada, y el contexto también cambia de lugar a lugar. O sea, por ejemplo, no sé si sabían, cuando los lugares tienen menos de 25,000 habitantes, no les cobra la Comisión Nacional del Agua, o la CONAGUA, el agua a los municipios. Entonces, el municipio, aunque tenga el concepto establecido en su ley de ingresos, da lo mismo que lo cobra o no lo cobra, porque finalmente ellos no tienen que pagarle a la CONAGUA, ¿no? Que es ilógico cuando tienes un problema donde tienes una restricción para el uso o la estación de agua, ¿no? Entonces, ahí empiezas a encontrarte incongruencias dentro de la propia política ambiental, ¿no? Esa es una. Y la otra, ahorita que comentaba la compañera del tema de la mujer, yo ahí me iría bajo un contexto y tratando de abonar en el tema. Esto obedece a la alerta de género que hubo en su momento en Ciudad Juárez. Ahí fue cuando se detona todo. Y realmente todo lo que estamos viviendo actualmente tiene que ver con acciones afirmativas. Entonces, en realidad lo que se está buscando es precisamente atender lo que en aquel momento fue la condena que tuvo México como país por la Corte Interamericana, precisamente por la victimización que hubo con los feminicidios que fueron identificados en el famoso
así se denomina caso algodonero, y de ahí empezó precisamente ya toda una serie de medidas para poder tener precisamente todos estos conceptos alrededor de género, paridad, y todo lo que conlleva, ¿no? Porque sigue siendo un problema incluso hasta a nivel salarial, ¿no? O sea, sigue encontrándote en mismos puestos, en mismos cargos, a una mujer y un hombre, y la mujer está por debajo del hombre haciendo lo mismo, o incluso con una mayor cantidad de trabajo, ¿no? Que son ese famoso techo de cristal que le llaman también, ¿no? Que por ahí también tiene que ver, ¿no? Pero lo comento porque creo que es importante visualizar, ahorita que estamos hablando del análisis de ese artículo, que dentro del esquema, del escenario, hay más allá que solamente 3 niveles de gobierno, que es lo que estaríamos viviendo aquí, que sería federación, estados y municipios, porque también tienes el tema internacional, ¿no? Esta agenda, la Agenda 2030, también es una agenda derivada de la Organización de las Naciones Unidas, con sus 17 puntos que tiene de desarrollo sostenible, y entre ellos está precisamente la parte que comentamos también de la mujer, ¿no? Entonces, sí es un tema que tiene que ver con aspectos macros y aspectos micro, por eso hacía la precisión de los actores y la identificación que tendríamos que tener, porque pudiera haber gente o grupos que apareciera que están fuera y son parte de. Ahora, acá en el tema, yo por mi formación como abogado, hay un escenario que también juega, que parecería menor, pero sí es de trascendencia. En temas, por ejemplo, de amparo, hay 2 conceptos que se tienen que tener presentes para poder actuar en él, que es el interés jurídico y la legitimación para actuar. Entonces, te puedes encontrar personas que tengan el interés jurídico respecto a un tema, pero no tengan legitimación para actuar. O puedes encontrarte a alguien que tenga interés jurídico, pero pues, obviamente, que tenga el otro y adolezca de la otra parte, ¿no? Entonces, ¿qué implicaría? Que si no tienes ambos, a veces la misma legislación te deja fuera. No puedes opinar, no puedes participar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues tú eres alguien que aparentemente eres indirecto, pero sin embargo sí te afecta el problema, ¿no? O sea, a la larga también te va a afectar, ¿no? Entonces, todo ese contexto es el que precisamente te provoca problemas en la estructura o en la conceptualización de esto que estamos platicando, y que de alguna manera hace que a veces una iniciativa, como comentaba ahorita la compañera, en el Poder Legislativo, no llegue al fin que debe de tener, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en caso particular en mi estado, yo sí quiero comentar, se dio la propuesta por diversos grupos parlamentarios o representaciones parlamentarias de los colores distintos, del tema de la creación de una fiscalía para la mujer. Y se politizó el tema, o sea, en realidad se terminó haciendo una fiscalía a la medida o cómoda para quien ahorita de alguna manera tiene el control político, ¿no? Y realmente empiezas a darte cuenta que el problema es el mismo visualizado por diferentes partidos políticos, pero en realidad la solución se da de acuerdo al interés de quien tiene el control económico, que es lo que hablábamos ahorita, y que tiene que ver, yo me imagino, con el famoso triángulo que comentan ahí del diablo, que más bien era cuadrado, porque veo que también estaba ahí los medios, ¿no? Entonces no nada más eran 3, sino eran 4, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad quien tiene el control es el que tiene el dinero, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa visión, porque puedes tener todo ese acomodo, como lo dice el artículo, creencias, políticas, instrumentos, pero si al final de cuentas el que tiene el control de los dineros no quiere, todo se va para atrás, ¿no? Ese sería mi comentario o mi aportación, digo, esperando ahora sí que se trate de sumar un poquito, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Ahorita continúa Ana Jansin y después José Luis, que levantaron la mano. Curiosamente, hablaste de 2 críticas que vienen al final y de una actualización que le hacen al modelo, pero vamos con Ana Jansin primero y luego José Luis. Muy interesante, lo dijiste de otra forma, pero viene al final del capítulo y es muy a tomar en cuenta. Adelante, Ana Jansin. Aquí comentando lo que dice el compañero, es muy cierto. Una de las partes del artículo menciona que puedes tener el interés, puedes tener el poder también para poderlo hacerlo, pero si no cuentas con una mayoría,
¿qué es la cosa que tenemos? Si no se tiene la mayoría absoluta o la mayoría relativa, pues la política no va, o la iniciativa no va a pasar, que es el caso que obviamente en el estado de Chihuahua, con lo que viene a ser la ley de proveeduría, no está pasando, lo está proponiendo lo que viene a ser legisladores por Morena, siendo un partido de oposición, y está obstaculizando o no le están dando carpetazo a lo que viene a ser la parte de la ley de la proveeduría, precisamente porque no es, ahora sí, no es el mismo partido quien lo está proponiendo. Esa era mi opinión. Muchísimas gracias, Ana. Es como la parte de actualización y lo que mencionaba Enrique, de si no tienen las facultades para, ¿cómo le llamabas? Jurídica. Es legitimación para actuar y interés jurídico. Ok. En esta parte no se tiene la legitimización, pero no se tiene la mayoría. Exacto. Adelante, José Luis. Nanmusquay. Ok, déjame. Ahí está, ya me escucho. Aportando algo sobre el triángulo de hierro, que lo forman los legisladores, funcionarios de organismos, líderes de interés. Sí es cierto que también ahí lo convierten en un rectángulo, porque involucran a consultores, científicos, periodistas, funcionarios, pero hay una condición para que estos actores que no están dentro del triángulo de hierro se puedan incursionar e inclusive de manera figurativa impulsar ese triángulo, que tiene que ver con la especialización. A mayor especialización de estos grupos que no forman parte del triángulo de hierro, mayor influencia dentro del impulso de políticas públicas. Hablaban acerca me voy a centrar un poco en por qué las coaliciones en México se nos dificultan. Tiene que ver con la parte de lo que en inglés es, la voy a medio pronunciar de acuerdo a mi inglés, es de Deep Core Beliefs, que es creencias fundamentales profundas, y Policies Core Beliefs, que son creencias fundamentales en políticas. Lo que comentaban ahorita del asunto de los diputados y de los grupos económicos, tiene que ver precisamente eso. La coalición se va a dar cuando las creencias profundas, las creencias fundamentales profundas y las creencias fundamentales en las políticas se alineen. De otra manera no ocurren las coaliciones, porque también tenemos que ver lo que decía ahorita el abogado en función de, por ejemplo, la política del agua. Tenemos que ver contextos regionales. En el caso, por ejemplo, de aquí de Michoacán, en particular en la zona donde yo me encuentro, tenemos grupos muy poderosos que son los productores del campo. El 75% del recurso hídrico de la región de Lerma-Chapala la tienen los productores del campo, y eso viene pues desde la parte del reparto agrario, que en aquellos entonces pues no había centros de población muy grandes y no se ha modificado. Entonces cuando grupos de interés quieren opinar o impulsar políticas públicas de aprovechamiento del agua, pues vienen esos grupos muy poderosos que de alguna manera impulsan contrapolíticas y no llegan a madurar, pero de acuerdo a lo que yo leí, un aspecto fundamental es la especialización. Si nosotros, vamos a ver, nosotros que estamos aquí queremos hacer una coalición promotora poderosa, potente, sí tendríamos que tener, para romper ese triángulo, tendríamos que tener un alto grado de especialización en el tema o en los temas que queremos incursionar en la coalición. Entonces, esa es la parte del por qué hay algunas coaliciones que se han intentado a nivel nacional no permean. Yo creo que estamos en camino
de formar una gran coalición promotora en el aspecto de seguridad pública. ¿Por qué? Porque ya hay las creencias fundamentales y las creencias en políticas públicas, yo creo que ya se están alineando. Y ahí, por ejemplo, IEXE va a ser un factor importante, porque IEXE forma profesionales especialistas en seguridad pública. Que creo que no sé cuántas universidades puedan tener esa visión de formación de profesionales en seguridad pública, pero sí estamos a punto, porque ya hay una alineación, pues. Entonces, algo va a ocurrir muy pronto en función de una gran coalición que no tendría nada que ver con coaliciones electorales. O sea, esa es mi visión, porque además acá en Michoacán ya llegó un punto donde ya esta parte de la inseguridad ya rebasa totalmente a los partidos políticos, a los servidores públicos. Entonces, yo creo que vamos a ver muy pronto en México una coalición promotora en temas de seguridad. Muchísimas gracias, José Luis. Tocas un tema que se nos pasó al principio, muy importante, que menciona la parte más importante, el subsistema más importante, son los especialistas, los técnicos, los burócratas, que es donde se está diseñando la política pública, que le llama los 3 puntos angulares del marco, que son la parte, el subsistema más importante es donde se está diseñando, pero son conscientes de que estos expertos en diseño de políticas públicas, estos técnicos, también se ven moldeados por el entorno político y también influyen los individuos con su sistema de creencias. Eso era muy importante, que bueno que lo resaltaste. Justo como está pensado y diseñado para el caso de Estados Unidos, donde hay, por ejemplo, despachos de emprendedurismo, de políticas públicas, y hay grupos muy formados, una de las críticas es: funciona en otros contextos, tal vez como el europeo, tal vez no, funciona en países en vías de desarrollo, no se sabe muy bien, y ofrece como línea de investigación. Solo menciona ahí algún autor que lo hizo en un país africano, si no me equivoco, pero dice que hay camino para estudiar ahí porque es diferente. O en otros regímenes autoritarios, como platicábamos en la mañana, Enrique, puede ser que ahí haya mayor continuidad política y no haya esta dinámica de tener que formar coaliciones. Entonces queda la duda si en diferentes contextos funciona bien o no funciona bien. Una de las críticas que bien mencionaron ya con el asunto del dinero es: ¿realmente se unen, y lo ponen en entredicho, se une la gente por sistema de creencias, o son grupos de interés económicamente muy poderosos los que están detrás de esas coaliciones promotoras en realidad? Y o sea, es el dinero y el interés lo que están dando a las personas, y no sistemas de creencias compartidos. Queda como esa duda, la lanza, y se podría investigar esa arista, ¿no? Tal vez aquí en el caso de México no sea un sistema de creencias, sino intereses en alguna política en particular. Esa es una. La otra que mencionabas de los pasivos o activos dentro de la coalición, también es no es una crítica, sino una duda para investigaciones futuras. ¿Qué es lo que hace que la coalición sea estable? Si hay varios actores que son pasivos, no va a ser estable. No le llama pasivos, le llama el problema del gorrión, que le llaman, o del polizón, que le llaman los economistas, ¿no? Si recibes el beneficio, pues te vas de muertito, ¿no? Por ejemplo, si estás en economía, si digamos en tu calle todos tus vecinos pintan, pues va a incrementar el precio de tu casa, y tú decides no gastar en pintura, sube tu casa, y ese es un polizón.
Entonces, ¿qué ocurre con esos polizones en el caso de las coaliciones? ¿Cómo puede surgir una coalición que elimine el surgimiento de varios polizones o actores pasivos, como dice Enrique, para que, bueno, es un área de investigación, cómo sí, cómo no ocurre y cómo puede ser estable esa coalición en el tiempo sin esos gorriones? Propone dos ideas ahí de coaliciones fuertes, coaliciones débiles, y de acuerdo a los costos de transacción, que lo mezcla ella con un poco de economía, y la actualización que le pone una de esas partes es lograr umbrales, por ejemplo, en los congresos de votación, como lo decían allá, sin mayorías, o si, digamos, ya esta parte normativa es como la adición final a este modelo, que también surge la duda, ¿explica mejor esto, estas coaliciones promotoras, o no? Que, y lo menciona al final, que la teoría de Armstrong del nuevo institucionalismo, porque tal vez lo que explica el cambio son las normas y no son los sistemas de creencias que unen a las personas. Ellos dicen que lo estudiaron y parece que explican, o sea, los dos pueden explicar los cambios. En un estudio que hicieron, afirman al final que parece que tal vez explica un poquito mejor coaliciones promotoras, pero en su contexto. En el nuestro, no sé. Entonces, son como críticas y posibles caminos que estaban siendo interesantes. Creo que alzaste la manita primero, ¿verdad, Ana Yancy? No. Ah, bueno, entonces, Vania, adelante. Bueno, a mí me gustó este concepto del recurso del diablo, porque hace mucho énfasis en esta nueva vertiente de tratar de explicar cómo cambian las políticas, de secundario a un shock interno, a un choque interno. Yo creo que probablemente aquí en México, no lo sé, porque yo soy como muy operativa, yo trato todo de aterrizarlo mucho, ¿no? Me cuesta mucho trabajo verlo globalmente, pero siento yo que aquí en México el recurso del diablo es muy utilizado. Y creo yo que un ejemplo sería, como vemos, las alianzas estas de PAM, PRI y no sé cuántos, en contra del diablo, que es Morena, ¿no? Porque estos que le van, no sé, van a llevar al país a la ruina y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y eso yo lo veo trasladado a muchos ámbitos, como que no, estos son los malos, así que nos tenemos que unir. Y este recurso del diablo creo yo que es muy utilizado aquí en México, pero siento yo que es muy dañino. Y a la par, creo yo que quien quiera no solamente estudiar, sino implementar una política, o no implementar una política, más bien, bueno, se enseña la política y a lo mejor yo la voy a implementar o yo la voy a operacionalizar. Y este recurso del diablo me sería muy útil para hacer pues, lo que yo quiera hacer, ¿no? Quiero hacer esto. Es que yo lo estoy viendo mucho con el IMSS Bienestar, cómo se dividen los diferentes grupos de lo que eran, que si galenos, que sin sabios, que si no sé qué, que si no sé qué. Ah, no, es que estos van a ganar más, porque estos van a ir y van a decir, y entonces a nosotros nos van a volar, por eso nos tenemos que unir. Y es una cosa impresionante, ¿no? Y me gusta mucho el nombre del recurso del diablo, porque sí es un poco maquiavélico, ¿no? Y esto... Sí, bueno, a mí también me gustó muchísimo. Y creo que coincido contigo y por eso animé a Nancy que lo revisara, porque tal vez lo que ella está viendo en Chihuahua no están implementando unas políticas no políticas, sino incentivos fiscales, porque son del PAN, mientras que en otros estados fronterizos que tienen un tipo de incentivos fiscales, sí los han implementado porque son de Moreno. Tal vez eso es lo que creemos que pueda ser el recurso del diablo el que esté explicando eso. Como a bote pronto surgió y por eso la sugerencia de estar leyendo esto, porque me parece que está súper evidente este recurso del diablo en la actualidad mexicana, ¿no? Así es, doctor. Precisamente en la ley de proveeduría que sacó el Baja California,
en el 2018 le ponen los incentivos fiscales del 10% para todo lo que viene a ser la proveeduría nacional. O sea, todas las empresas transnacionales que están llegando a la franja fronteriza ahora con el nearshoring deben de darle, o sea, el poder hacer sus compras a nivel nacional el 10%. ¿Por qué? Porque el estado de Chihuahua únicamente tiene el 1.9%. A partir del 2018 que se autoriza la ley en Baja California y en Sonora, aumenta este porcentaje a un 13, un 18%, porque nosotros estamos únicamente con una política económica de industria maquiladora. Somos el municipio que le genera más PIB a lo que viene a ser a nivel nacional, es el 25% de la economía, pero los empleos únicamente que se están generando son a nivel técnico. Con lo que la industria maquiladora únicamente es a nivel técnico, ya que la mayoría, únicamente el 5% de la empleabilidad en la industria maquiladora es empleado nacional, lo demás también lo están trayendo de fuera, o sea, toda la riqueza. Ahora sí que estamos como en la conquista anterior, pero ahora en vez de espejos por oro se están llevando los recursos naturales, mano de obra calificada por parte de que se están pagando los impuestos por parte de nosotros para que esas personas estudien en instituciones públicas y pues no se está generando ningún tipo de riqueza. Hay dos posibilidades. Que sí explique esta teoría y que, bueno, primero tendrás que delimitar el subsistema. Sí. Luego, identificar a los grupos que tienen intereses en común, más bien creencias en común. Lanzar todos los posibilidades en común fundamentales de política y secundarios, o sea, de instrumentos, para identificar a los grupos, 2 o 5 grupos que estén ahí, y luego ver realmente si hay disenso entre esos sistemas de creencias. Si existe, puede ser que explique el recurso del diablo, el que no esté ocurriendo esa innovación en Chihuahua. Si resulta que tienen un sistema de creencias similar, porque puede ser, tal vez no es el sistema de creencias, sino simplemente es lo que decía ahí, que más bien es una onda que se explica por qué hay intereses monetarios poderosos y no es el sistema de creencias lo que está explicando eso. No se sabe, pueden ser cualquiera de las dos, pero eso, como no se sabe, eso es lo interesante. Bueno, se pueden hacer preguntas y ver, o sea, una posibilidad, aunque no tengamos la certeza, pero si ya vemos que hay un sistema de creencias bien definido entre los diferentes grupos y que sí está jugando ahí un papel importante el recurso del diablo, puede ser que lo explique, no que sea exactamente así, pero si de plano vemos que tienen los mismos intereses, la misma sistema de creencias, porque puede ser, aunque sean de Morena y PAN, que sean por ejemplo en Tlaxcala, soy de Tlaxcala, que ha habido alternancia, todos han sido priistas de último momento y se han cambiado PAN, PRD, Morena, pero eran priistas un mes antes, entonces, y todos los que llegaron son priistas, y tal vez el sistema de creencias es compartido y solo un discurso pequeñito externo sea como una onda de marketing, pero el sistema de creencias sea el mismo. Si el sistema de creencias es el mismo, es que otra cosa está explicando esa bloqueo a la innovación. Que la innovación en política pública es que implementes algo que no se había implementado, una política que no se había implementado. Okay. Muchas gracias. Súper. No sé si alguien más quiera lanzar otra idea. Adelante. Adelante, Enrique, adelante. Nada más para comentar respecto a lo que acabas de decir y acaba de decir la compañera. Digo, algo que está en la mesa es el tema político, ¿no? O sea, yo creo que se ve en diferentes situaciones, en diferentes estados, en los diferentes o distintos niveles de gobierno,
que ahorita está muy polarizado todo, ¿no? O sea, como que estamos unos contra otros. Y realmente acabas de tocar algo muy importante. En realidad, todos son los mismos, ¿no? O sea, quien nos ha tocado históricamente vivir los cambios de gobierno, tocó ver cómo cuando llegó Fox, los priistas se convirtieron en panistas, ¿no? Y luego, cuando pasan de Calderón otra vez a Peña Nieto, pues ahora los panistas se convirtieron en priistas, ¿no? Y ahorita que está Morena, te encuentras infinidad de personas que son todavía de la época de Peña Nieto, e incluso panistas, ¿no? Entonces, y los ves que se mueven, ¿no? Entonces, lo que ha quedado realmente en la mesa al descubierto es que el tema democrático a veces pasa a segundo lugar y realmente lo que parece son intereses personales, ¿no? Entonces, ahorita teniendo lo que decía la compañera, pues yo me iría a la historia de México, ¿no? Era bien sabido que aquel señor que fue lo reconocen como de cierta manera como dictador, a Porfirio Díaz, tenía una frase que decía, ese gallo quiere maíz. Entonces, a veces la concertación para que pase algún tema legislativo o en ayuntamiento es hacer coaliciones o consensos con representantes de otros partidos, el partido que está de mayoría, pues los atrae, y pues a través de concesiones o de situaciones particulares logran el voto favorable y pasa algo, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que muchas veces tiene que ver más bien la manera de cómo se operan las cosas al interior muchas veces de esos órganos colegiados que puede ser el Congreso o los ayuntamientos. Eso es parte, yo creo que desafortunadamente, de la cultura que existe y se ve en todos lados, ¿eh? O sea, realmente el político no tiene un perfil. O sea, y te encuentras una persona política que tiene a lo mejor primaria o que no la tiene, o alguien que tiene un doctorado, ¿no? O sea, es muy diferente, ¿no? Y esas personas son las que están al frente de las diferentes comisiones que se integran, tanto a nivel ayuntamiento como en los congresos estatales, ¿no? Te encuentras que a lo mejor el presidente de la Comisión de Hacienda es un contador, ¿no? O es un abogado, digo, a lo mejor puede ser un economista que comentabas ahorita, o puede ser alguien que realmente sí tenga un perfil de financiero o de alcance que pudiera contribuir. Pero normalmente en la práctica te encuentras personajes que realmente no son coincidentes con lo que están desenvolviendo, y en la mesa traen temas tan importantes como lo comentaba ahorita la compañera Laura, de temas de derechos humanos, ¿no? Que a final de cuentas, si no están en las manos correctas, pues se vuelve irresponsable el ejercicio, ¿no? Entonces, sí creo que es un tema muy bueno de reflexión y sobre todo el alcance de cómo se obstruye mucho la creación o la generación de normas o creación de políticas o diseño de políticas que pudieran trascender de mejor manera para la sociedad. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, Enrique. Levantó la manita José Luis. Antes de que se me olvide, esto de izquierda a derecha está dentro del sistema de creencias sobre política pública. Vimos el fundamental, luego el de política y los secundarios. Esto está izquierda a derecha, lo menciona dentro de el sistema de creencias de política, y en México es muy nebuloso y en otros lados es muy nebulosa ya esta distinción de izquierda a derecha, y hay un libro que habla sobre democracia y cómo votan las personas, y dice que en realidad a veces lo que vemos, por ejemplo, en México es que se identifican algunos partidos como de izquierda, pero pueden promover políticas de derecha. Pero entonces lo que importa no es el sistema de creencias de políticas o de instrumentos, según ese libro. Lo que importa es que te veas dentro de esa categoría de equipo. Si el partido dice, yo soy de izquierda, aunque tenga políticas de derecha, lo que importa es que la gente perciba y se alinee con esa definición del partido que el mismo partido está lanzando. Entonces, puede ser ahí alguna innovación en esa parte del sistema de creencias también. Ahora sí, antes de que se me fuera la onda ahí de izquierda a derecha y eso. Adelante, José Luis. Ahí va.
Se silenció. Listo. Ahí va. Voy a hacer una remembranza de las coaliciones promotoras que en el pasado han sido exitosas en México. Desde mi punto de vista, la primer coalición promotora exitosa en el México postrevolucionario fue precisamente la consolidación de la reforma agraria. Esta coalición promotora logró unificar, al menos acá en provincia, logra unificar todas esas creencias en función de que en el caso de los peones de las haciendas, de todos ellos que necesitaban esa tierra para trabajar, entonces fue una coalición que duró muchos años y que precisamente el recurso del diablo, como le llama la literatura, era el no privatizar el ejido, hasta que no llega ya los gobiernos neoliberales, donde ya se asume esa parte, es como que ya ese recurso dejó de existir. Esa es para mí la coalición promotora más poderosa que ha tenido México, porque logró permear a lo largo y ancho del territorio nacional. Luego se dio otra que también fue de corto alcance, que es el de la reforma energética con el general Lázaro Cárdenas. También esa fue otra coalición promotora desde la perspectiva de Sabatier. O sea, trato de hilar los datos históricos y decir, a ver, qué hubiera ocurrido si analizamos bajo la óptica de Sabatier y de Welby la parte esta de estos sucesos, ¿no? Entonces tenemos esa coalición promotora muy grande que fue la reforma agraria, tenemos otra coalición promotora también que fue la reforma energética del 38, y unas que no fueron tan perdurables en el tiempo, que tuvieron que ver con coaliciones de grupos muy sectorizados, como puede ser la parte de la lucha obrera a nivel nacional, ¿va? Que después se fue diluyendo, ¿no? Ahí, ya en la época reciente, ¿no? Entonces, sí tenemos algunos éxitos fuertes en cuanto a coaliciones promotoras en el pasado, y que hoy no las veo como que cuajen, precisamente por eso, ¿no? Que no hay esa alineación entre las, le llaman aquí las ideas profundas, ¿va? Y las ideas, las creencias fundamentales y las creencias en las políticas públicas, ¿no? Entonces, si podemos nosotros tomar esto que dice Sabatier y llevarlo a hechos del pasado reciente, creo que podemos obtener varias cosas del por qué las coaliciones promotoras no están funcionando con tanta fuerza, ¿no? Como lo fue en el pasado. Esa es mi aportación. Muchísimas gracias, José Luis. Ya alguien que vea este video ya tiene 3 posibilidades para 3 tesis diferentes. Están muy buenas. Sí. Adelante, Laura. Gracias. ¿Sí me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Bueno, a ver si me escuchan. Yo creo que también parte de lo que comenta José Luis es muy importante, porque al final yo creo que también puede haber un comparativo de esas reformas con ahora la reforma educativa que hubo, ¿no? Y qué alcances tuvo, porque no tiene los mismos alcances que la reforma agraria. Entonces ahí es donde uno puede analizar como todas estas coaliciones y el motivo por el cual pues no se ha dado como esa amplitud como debería con las otras reformas que se dieron. Al igual yo considero también que, por ejemplo, muchas de los instrumentos que se realizan, por ejemplo, en este caso, bueno, sigo con mi tema para erradicar la violencia, como bien lo comentan, a lo mejor jurídicamente, y si te vas jurídicamente, pues sí puede a lo mejor tener un poco más de apertura, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya en la práctica no se posiciona, o como lo bien comenta, se legitima ya toda esa situación? ¿Por qué? Porque al final pueden decir, bueno, debe de haber una mayoría de mujeres, y legalmente sí cumplen con ella, pero ya en la práctica
es donde vas viendo que realmente no se cumple con eso. O sea, sí están las mujeres, sí llenan el requisito, pero nada más por llenarlo, no por, o sea, como, bueno, se me vino mucho a la mente lo que dice del polizón, del free rider, así que le llaman, que realmente, por ejemplo, dentro de estos hay algunos que se benefician, pero al final como que eso distorsionan todos los instrumentos y la política pública, porque al final, como bien, en vez de ser como un parámetro de coaliciones, se va a algo más como de institucional o bueno, o de otras teorías, ¿no? O sea, ya va como abriendo esa apertura que no debería. Entonces, es a lo mejor lo que a veces con estas implementaciones de instrumentos, pues se puede como observar. Eso es. Muchísimas gracias, abogada. Es que todos los abogados terminan con eso cuento. Pues muy interesantes los dos primeros que mencionas, José Luis, de coaliciones fuertes, y el último de coalición débil, y posiblemente también una coalición débil en el caso de Laura, ¿no? Y en Ana Jansen tal vez explique más esta partecita del marco teórico del diablo, el factor del diablo. Alguien de mi parte, esto para mí es un súper placer escucharlos. Me gusta porque está uno solito en educación en línea, pero al menos viéndolos pues ya es más llevadero también como profe y como alumno. Pero si quieren cerrar con algo, adelante. No, José Luis no. Enrique, ¿no quieres cerrar con algo? ¿No? Vania. Laura, Ana Jansen. ¿Creen que les sirva, por ejemplo, Laura, Ana Jansen? Sí, yo, bueno, primero que antes agradecerles a todos su retroalimentación. Al final yo creo que a mí me súper encanta hacer ese tipo de actividades porque no es lo mismo estarlo leyendo y como tratarlo de entenderlo a tu forma, a tu manera, como ya escuchar como otras opiniones y perspectivas y sobre todo desde otros estados, entidades y temas, que también es lo importante. Entonces yo creo que eso te va dando como una apertura y ojalá pues tengamos como más actividades así. Gracias. Súper. Bueno, no sé si alguien tenga alguna lectura o algún tema que le gustaría. No sé, por ejemplo, Enrique, tal vez quisieras poner el de Baumgartner, no lo sé pronunciar, pero el de equilibrio interrumpido. ¿Te late, no te late o para después? El otro que se me ocurre es una lectura o de alguno empírico. Ahora sí, ya te ves que te perdí un momento. Adelante. No, pues más bien, ahora sí que lo que consideres que podría ser interés del grupo, digo, finalmente yo traigo mi análisis es sobre el equilibrio interrumpido o puntuado que podemos encontrar en el comportamiento, en el caso particular de los presupuestos públicos de gobiernos subnacionales. Yo en particular estoy analizando mi estado. Entonces, pues hay la situación de que no hay tanta bibliografía, perdón, para consultar, no hay tantos temas, es como que sí, cuesta trabajo, entonces pudiera ser a lo mejor poner por ahí alguno de los artículos que tenemos por ahí, a ver qué opinan, no sé qué opines, ¿no? Perfecto. De la visión de otras perspectivas, ¿no? O sea, pudiera ser, tenemos ubicado un artículo por ahí, a lo mejor igual se los puedo compartir, te lo paso y a ver cuál es la visión de los demás, ¿verdad? Me parece perfecto. Es de toma de decisiones. Se supone que como las personas no hay racionalidad limitada, no puedes saber de todo, entonces vas haciendo pequeños ajustes a las decisiones que tomaste antes. Pero resulta
es el modelo incremental, pero resulta que hay otros que dicen, no, no es cierto. Por lo regular así es en la mayor parte del tiempo, pero hay un momento en que ocurren choques que cambian la toma de decisiones y que se vean en gráficas, se vean brincos, distribuciones leptocúrticas, pero eso lo podemos ver después. Se ven brincos en la toma de decisiones, cambios abruptos en la toma de decisiones por algún choque. Entonces dice, la toma de decisiones para en la política pública normalmente cambia poquito, pero puede haber un choque como elecciones donde hay cambios abruptos en la toma de decisiones. Eso es lo que básicamente hablan esos artículos. Se los comparto y pues nos podemos ver de aquí a 8 días. ¿Les parece bien así? ¿De que cada 8 días o cada semana, cada 15 días, como ustedes me digan? Bueno, yo ¿Cada 8? Eso, perfecto. Ok. Cada 8. Sí. Bueno, pues lo comparto y... Hay mucho que discutir. Excelente, lo comparto y quien quiera entrar es bienvenido. Enrique, pues ojalá puedas entrar porque va a ser de tu tema. Yo sé. Voy a buscar, tengo por ahí ya el artículo, ya encontré un artículo el que platicábamos de China. Ah, ok, ya lo en inglés, no sé si encontré uno, pero bien está en inglés, no sé si sea complicado para los compañeros. Digo, lo podemos subir en inglés y los pasamos a un traductor y también lo ponemos la versión en español. Ok, para lo mismo, ¿no? Ok. Hoy ya yo te lo mando para que lo veas y ya tú me... ¿Sí? ¿Sale? Hecho. Muchas gracias. Así lo hacen. Que pasen excelente noche. Buenas noches. Hasta luego.